Muy buenas noches, doctoras y doctores, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de su programa Contacto Legal, todos los días miércoles, ya saben, 7:15 en punto, para tratar temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Y hoy no es la excepción. Como habrán visto en redes, hemos anunciado el desarrollo de una materia que no es para nosotros nueva en este espacio, ya tuvimos ocasión de conversar sobre ello, que tiene que ver sobre los alcances del derecho a la vida digna. Para nadie es un secreto el antecedente quizá más cercano, que es el caso Ana Estrada, pero hace tan solo unas semanas ha resonado en algunos medios de nuestro país una sentencia del Poder Judicial que guarda cierta similitud, pero no es exactamente la misma controversia sobre la cual conversamos hace ya algunos meses atrás en torno al caso de la señora Ana Estrada. Vamos a tener entonces la oportunidad de indagar un poco más acerca del principio de dignidad como base para el ejercicio de los derechos y sobre la base de ello también, por supuesto, los alcances del derecho a la vida digna en torno al caso de la señora María Benito. Prefiero no indagar mucho en los hechos del caso María Benito porque tenemos hoy el honor de contar con una profesional que además que conoce perfectamente todos estos temas controversiales en torno a la bioética y el derecho, nos va a poder esclarecer tanto la parte de los hechos como lo que puede estar detrás de esta sentencia del Poder Judicial en este importante caso María Benito. Y así es, pues entonces vamos a dar pase a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Paula Siverino Babio. Acá en el medio nacional, ella ya es ampliamente conocida por el derrotero académico, por la experiencia profesional y los casos además que ha venido patrocinando dentro de su labor y dentro de este esfuerzo de promover este tipo de derechos o por lo menos replantear el contenido de estos derechos vinculados a la vida, la dignidad, los derechos de la mujer, temas de género y demás. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y ella hoy por hoy también podemos decir que es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, así que tenemos un lujo de tenerla hoy por hoy con nosotros aquí. Mi querida Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Cristian, qué placer, qué honor para mí poder estar aquí contigo en el podcast que dirigen, que trata temas tan importantes para todos, no solo los que tenemos una formación o queremos seguir formándonos en derecho, sino para todos los que queremos conocer un poco más como ciudadanos de lo que es el alcance de nuestros derechos fundamentales. Así que mi felicitación por el éxito de este espacio y mi gratitud por estar aquí, que aparte estar entre amigos siempre es un placer para mí. Muchísimas gracias, muchas gracias además por tus lindas palabras. Y sí, pues efectivamente tenemos una amistad de años con Paula y por eso para mí es un lujo y un honor porque sé de la calidad no solo profesional, sino personal de ella. Así que vamos a ir de pronto, mi querida Paula, directamente en el tema. ¿Cuáles son los hechos que giran en torno al caso María Benito y por qué constituye una buena oportunidad una vez más para discutir en torno al derecho a la vida digna, como decía, porque el antecedente de pronto más cercano era el caso Ana Estrada, pero entiendo que no son Ujú. casos exactamente similares. Mira, son casos que tienen en común la decisión o el planteo que nos obliga a revisar cómo nosotros encuadramos y cómo consideramos todo este espectro de la parte de nuestra vida que sucede en situaciones de extrema vulnerabilidad por razones de la enfermedad, sobre todo enfermedad en un estadio ya final de agonía o con un pronóstico muy sombrío o que trae aparejada unas complicaciones que van a hacer que la muerte venga, porque la única certeza que todos tenemos es que vamos a morir, pero todos quisiéramos morir y en esto hay un enorme consenso social de la manera más libre de sufrimiento, rodeados de amor y de paz posible. Ya eso entendemos como una muerte en estado de dignidad, ¿no? El poder vivir hasta el final, rodeados de todas estas cosas tan elementales como para nosotros como seres humanos. Entonces, el caso de Ana fue un caso de planteo de eutanasia. Y ahí aprovecho para aclarar algo que me van a escuchar quizás repetir, porque es un error conceptual en esta sentencia, como también lo es, si nos siguen fanáticos del derecho constitucional, van a saber también que la Corte Constitucional Ecuatoriana, hace muy poco tiempo atrás, acaba de decidir un caso de eutanasia en una paciente con la misma enfermedad que María Benito, que es
la que es esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa para la cual no hay ningún tipo de cura, con un pronóstico muy sombrío y que aparte involucra una degeneración de las facultades motoras que hace que sea, como les decía, la posibilidad de la ocasión de la muerte es muy probable que sea un escenario de una agonía con intensa angustia y sufrimiento tanto físico como emocional. Entonces, esto es muy interesante porque tenemos tres puntas. Tenemos el caso de Ana, que es también una enfermedad degenerativa, poliomielitis, pero que ella pide la eutanasia, que es la administración directa de la muerte a través de un procedimiento médico en un entorno médico o por profesionales de la salud de manera consciente, voluntaria y reiterada. Pero la eutanasia siempre y solo es activa. Es un error en la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana y es un error en la mención, en el contexto de la mención que se hace cuando se habla de las definiciones en el caso de María Benito, hablar de eutanasia pasiva. La eutanasia solo puede ser activa. Entonces, ¿qué diferencia grande hay en el caso de María Benito? Ella es una mujer que tiene esclerosis lateral amiotrófica, que tiene 64 años, es una mujer viviendo con una discapacidad que solo puede comunicarse a través de un dispositivo particular que se llama TOBI, por el parpadeo del ojo, estaba internada, tiene familia, la familia acompaña su reclamo y ella, entendamos además que cómo se dan estas cosas. Estas son enfermedades largas que duran varios años de procesos degenerativos, donde la persona está plenamente consciente, pero va perdiendo totalmente el control de sus facultades motoras, incluso la capacidad de deglutir. Por eso una de las grandes angustias es la posibilidad de morir atragantado, ahogado por asfixia, o la posibilidad de morir por asfixia por no poder contraer la posibilidad de la respiración. Por eso es que en el caso de María y en el caso de Ana también, hace tiempo están asistidas por soporte vital de ventilación mecánica, de respiración asistida, pero también para alimentarse, para filtrar su función renal y para una serie de cuestiones. Entonces, hay que entender que en el caso de María Benito lo que se pidió es el rechazo de tratamiento médico. Entonces, nosotros tenemos como varios escenarios. Tenemos el escenario de Ana, que es el de la eutanasia, administrar de manera activa a través de un protocolo con una sustancia en un entorno médico la muerte para poner fin cuando el sufrimiento ya es absolutamente intolerable y es inevitable. Obviamente no hay ningún otro horizonte más que morir al corto plazo, pero de una manera que sería intolerable en términos de sufrimiento. Adecuar el esfuerzo terapéutico, que es lo que pasa con los pacientes que están inconscientes en estado, por ejemplo, vegetativo persistente. Una persona que tuvo, es el típico caso de los accidentes, en el cual una persona pierde la conciencia. Generalmente lo que se hace es entra en estado de crisis a una emergencia, se lo intuba, se hacen toda una serie de medidas y esta persona nunca recupera su conciencia ni ninguna de sus otras facultades. Hay un protocolo que establece una N cantidad de meses y de tiempo, se declara el estado vegetativo persistente y en algún momento va a haber que tomar la decisión de desconectar, vulgarmente, se dice, es decir, de adecuar Claro. el esfuerzo terapéutico, es decir, ¿hasta qué? Porque no va a haber una recuperación. A eso la sentencia de Ecuador y en algún punto también la sentencia de María le llama eutanasia pasiva. Eso no es eutanasia pasiva, eso es simplemente seguir las indicaciones éticas y legales. La obligación de los equipos médicos, obviamente con el acuerdo de la familia, es de interrumpir, de cesar estos tratamientos. ¿Por qué? Porque ya son fútiles, porque no tienen ningún escenario de mejoría, porque están utilizando recursos en el sistema de salud que son escasos y que tienen que estar bien administrados, y esto también es una obligación ética, la correcta administración de estos bienes que son escasos, como puede ser un respirador, una cama de UCI, y porque además es un exceso terapéutico, antes se le llamaba un encarnizamiento terapéutico, es decir, prolongar una agonía frente a la inexistencia posibilidad de mejoría. Quiero aclarar esto para que la gente no piense que si hay un margen de mejoría, a la persona se la va a matar o se la va a dejar morir. No, 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 no. Estamos hablando de que a esto se llega cuando médicamente ya hay un consenso y esto es un devenir de varios meses en general, que ya no hay más nada que hacer. Y tenemos un tercer escenario que va de la mano de esto, que es qué pasa cuando la persona está consciente y dice, yo ya no quiero más, que es el caso de María Benito. Entonces tenemos una persona con capacidad para tomar decisiones informadas,
tanto así que ella ya había dejado, en el Perú tenemos la posibilidad de utilizar un documento de apoyos y salvaguardas ante una notaria o notario para poder dejar establecido nuestra voluntad, qué es lo que nosotros deseamos hacer en caso que ya no podamos expresar nuestra voluntad. Que esto es algo que pasa mucho con las demencias, con el Alzheimer y también con las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, María, tanto en el caso de María como en el de Ana, ambas tuvieron documentos de apoyos y salvaguardas donde dejaban establecida su voluntad en caso que ya perdieran la conciencia o la facultad de expresarse. Ahora, son personas que están conscientes y que están diciendo rechazo este tratamiento. Y esto vos podés, todos nosotros, por la Ley General de Salud, que consagra el principio de autonomía, que es un principio de orden constitucional y que es una expresión de nuestra dignidad en el ejercicio del derecho a la disposición de nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto?, de la integridad corporal y de nuestra libertad de conciencia y de nuestro libre desarrollo de la personalidad, y como diría el maestro Fernández Cesareo, de nuestro proyecto de vida también, nosotros podemos tomar esta decisión en dos momentos. Y esto lo consagra la Ley General de Salud. Esto no es un invento de tribunales extranjeros, esto lo dice la Ley General de Salud y lo acompaña también el Código de Ética Médica, que tuvo una reforma muy importante después del caso de Ana Estrada, que es el hecho de que yo puedo rechazar el tratamiento antes, durante o después de la aplicación de ese tratamiento. Entonces, yo puedo dar una orden de no resucitación o una persona puede negarse a entrar a una terapia intensiva, por ejemplo, porque tiene una enfermedad pulmonar degenerativa, puede ser, no sé, una fibrosis pulmonar, que ya se sabe que llegó a un punto en el cual si lo conectan a un respirador, no se va a volver a recuperar esa facultad y eventualmente va a haber que tomar la decisión de desconectar. Entonces, también puede ser que la persona rechace un tratamiento médico, como puede ser, en el caso de los testigos de Jehová, que es el caso quizás más conocido, la transfusión sanguínea. O una persona que tiene una diabetes avanzada y ya enfrentó un par de amputaciones y dice, no quiero que me amputen más. O una persona que está con un tratamiento oncológico y dice, no quiero más operaciones, no quiero más quimio. Incluso no hace falta que esté el horizonte de la muerte cercano para eso. Una persona puede vivir 5 años más con una quimioterapia o 2 años más con una quimioterapia y por la razón que sea, no vamos a hacer un juicio de valor sobre su decisión, decide rechazar el tratamiento médico y está legalmente habilitado para hacerlo. Entonces, en el caso de María Benito, lo que pasó fue esto, dijo, yo rechazo este tratamiento que antes había aceptado e incluso había requerido, porque ya tenía seguimiento, bueno, domiciliario primero y luego en internación, en respiración asistida. Entonces, su facultad de rechazar tratamiento médico engloba la posibilidad. ¿Dónde se produce el conflicto? Y por eso vos me escuchás hace años a decir la importancia de que los abogados, las abogadas y los equipos de salud y los y las juezas nos formemos en bioética jurídica. Te contaba que la semana pasada, justo antes de que entremos, te contaba que finalmente la Católica publicó la introducción a bioética jurídica, que tiene un formato muy accesible, incluso a los que no son abogados lo van a poder entender. Y ahora estamos trabajando con la doctora Virginia Garay-Cochea en un número específico sobre decisiones al final de la vida para orientar tanto abogadas, jueces como personal de salud en esto. ¿Qué es lo importante? Que confundió salud, dice, me niego a aceptar el quitar el respirador porque esto es una práctica eutanásica. Y entonces toda la discusión, es decir, esto se judicializa, esto nunca se debería haber judicializado, y esto se judicializa de la mano de la Defensoría del Pueblo y con el liderazgo de Josefina Miro Quesada, se judicializa porque hay una mala comprensión del alcance de este derecho al rechazo de tratamiento médico. Entonces, el hecho de que la muerte sobrevenga como una consecuencia del retirar el respirador, que por otra parte tiene que hacerse con un protocolo de sedación paliativa para que no genere sufrimiento, etcétera, lógicamente eso va a desencadenar el proceso de muerte, porque lo que hay entre el proceso de muerte y María es el soporte vital. Ah, Entonces, y la discusión gira en torno a eso. claro, con el agravante que como aquí está penalizado, justamente por eso tienen que judicializarlo y todo, ¿no? Porque no hubiera sido una cuestión que debió haberse canalizado por la vía judicial si no hubiera sido por el temor de que si hubieran accedido a su pedido, la gente de salud entendería de que hubieran sido partícipes de un delito, porque en nuestro país, pues, claro, como sabemos, no está permitido esa figura. Ahora, lo que quizá puede ser interesante, siguiendo lo que tú muy bien nos planteas,
porque aquí compartimos el razonamiento de la dignidad como base de los derechos en general, particularmente en el caso del derecho a la vida, dado su carácter fundante, es decir, de qué sentido tiene hablar de los otros derechos si la vida como tal no es conforme con el principio de dignidad, poco se puede hacer con las otras libertades que tenemos. Pero así como el caso Estrada y el caso María Benito y el caso de un joven, por cierto, que huancaíno, que también está en una situación parecida a la de ella y quién sabe si vamos a ser testigos de un pronunciamiento semejante, la idea es esta. Hay sectores que no ven con buenos ojos. Tú hablabas de la bioética jurídica, donde hay una base Ujú. conceptual, doctrinaria, hasta filosófica, que alimenta todo este razonamiento, pero hay otros sectores que no comparten este razonamiento de que nosotros tengamos esta capacidad de autonomía, de autodeterminación y tomar decisiones de esta índole, por ejemplo. Tú que has investigado bastante sobre este tema, ¿cuáles son los argumentos más importantes de resistencia, vamos a decir así, o los detractores para abrir esa puerta? Porque es cierto y hay que decirlo a nuestro público, estos son casos que no constituyen una puerta que yo me permita generalizar y decir ya todas y todos tienen el derecho a la vida digna. El caso Ana Estrada, el caso de María Benito son antecedentes que espero que vayan poco a poco abriendo ese espacio para que seamos más proclives a aceptar esa facultad. Pero claro, el caso Ana Estrada es producto de un control difuso, entonces solamente sus alcances son para ella. Entonces ahí viene para mí mi preocupación, porque sí estoy en la línea de lo que tú dices, pero ¿cómo podríamos argumentar frente a quienes se resisten a aceptar de plano, digamos, bajo ciertas condiciones, naturalmente como las que tú has mencionado, que todas y todos Ujú. tengamos esa capacidad de poder decidir en qué momento Bueno, nuestra vida no es conforme con ese principio y tomar decisiones de esta índole finalmente, ¿no? pero es que ahí es donde cabe la importantísima distinción del caso de Ana con el caso de María. Y yo Ujú, creo que ahí reside la enorme valentía y el enorme valor de ambos casos que nos permiten comparar. El caso de Ana es un caso único, en el ujú, sentido que, como tú bien dices, fue un caso de control difuso, fue un caso muy interesante en términos de interpretación del alcance de la vida digna y de la dignidad, digamos, es un caso bien importante, pero es un caso donde se pide la inaplicabilidad de una figura penal para el caso concreto y conforme un protocolo para el caso concreto. O sea, no hay eutanasia libre en el Perú, no hay derecho a la eutanasia en el Perú tampoco, ¿sí? Hay un caso concreto que abre el análisis de una línea jurisprudencial. El caso de María Benito es diferente, ujú, porque el caso de María Benito lo que hace es mostrar, y ahí lo que falta, lo que nos da la pauta del caso de María Benito es necesitamos educarnos, y ujú, educar, y educar, y educar en bioética jurídica, porque lo que te dice el caso de María Benito, y hay muchos casos, muchos ejemplos en la jurisprudencia en todo el mundo sobre esto, es, señores, esto es un derecho. No obstaculicemos el goce de un derecho que sí está reconocido. Porque, a ver, imagínate que tú dices, no lo sé, tú eres un varón o una mujer mayor de edad en pleno uso de sus facultades y te niegas a algo que es una conducta autorreferente. Acá tienes este espectro, ¿no? De las conductas autorreferentes. Esto no cabría, este razonamiento, en emergencias de salud pública como las que pasamos recientemente. Estaríamos hablando de otro escenario. Pero estamos hablando de una situación en la cual hay una práctica médica que recae sobre mí, exclusivamente sobre mí, y cuyos beneficios en perjuicios recaen exclusivamente sobre la persona. O sea, una opción autorreferente de manual, ¿ok? De manual. Bueno, pues es mi derecho constitucional. La médica, el médico se puede incomodar por eso, claro que sí. Ahora, pero la ley me está habilitando, la Ley General de Salud y toda su interpretación constitucional y convencional. Si nosotros ahora, si tuviéramos tiempo de revisar un poco, hemos visto también que los parámetros de convencionalidad los últimos años a nivel de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han empezado a caminar de manera decidida. A mí me ha tocado trabajar junto a la Relatoría DESCA en los últimos años en temas precisamente de derechos humanos y salud, y una de las cosas que hemos hecho con el apoyo invaluable de la doctora Soledad García Muñoz, que fue la anterior relatora de ESCA, es incluir a la bioética de los derechos humanos en las últimas resoluciones de la CIDH. Entonces, ya tenemos, para todos los que estamos dedicados al trabajo en materia de salud, como es mi caso, ya tenemos a la bioética y a los principios de la bioética incorporados a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de pandemia, en el de enfermedades no transmisibles y en las resoluciones, en tres de las cuatro resoluciones sobre pandemia. Entonces, digamos, es un derecho reconocido. No hay discusión, digamos que el rechazo de tratamiento médico es un derecho reconocido constitucional. Lo que hace falta ahí es educar para evitar
trasladar el conflicto a... ¿Y por qué se traslada el conflicto? Bueno, porque la mayoría de tanto del equipo, y esto es una culpa, por decirlo de alguna manera, una responsabilidad, tanto desde el punto de vista de los profesionales de la salud como del derecho, que no entienden qué cosas son obligaciones éticas y legales en la praxis sanitaria. Tienen mucho miedo a la mala praxis, te lo dice alguien que en los primeros años de su carrera, tú sabes que yo era profesora de Derecho Civil, es decir, de Claro. constitucionalización del derecho privado era lo que yo dictaba, ¿no? Yo era como la quinta columna en el derecho civil, pero digamos, mis primeros años en formación en derecho de daños y mala praxis, ¿no? Entonces te puedo hablar, digamos, desde los dos lados del mostrador. Entonces, hay un gran temor a la mala praxis y hay un gran temor al derecho penal, pero no le temen a lo que sí le tienen que temer. Entonces generan daño por el lado equivocado. Entonces, y en esto ya te digo, trabajando en temas como aborto terapéutico, como cantidad de temas complejos, uno ve constantemente que los profesionales de la salud tienen miedo de realizar cosas ilícitas y a la par realizan cosas ilícitas todo el tiempo de las que no le prestan atención y uno dice, por Dios. Entonces, entender el decálogo del derecho de los pacientes es bien importante. Ha habido un cambio muy grande en la relación médico-paciente y ese cambio está consagrado a nivel legal. Si ustedes leen la ley de trasplante, la ley general de salud, el código de ética médica, distintas normas del sistema sanitario peruano, vamos a ver que se consagra la autonomía de la paciente y del paciente. Entonces, lo que sucede es que un profesional de la salud tiene que poder entender claramente qué cosa es una práctica eutanásica y qué no. Porque además hay una realidad. El médico o la médica, dentro del ejercicio de la profesión, tiene el mismo nivel de imperium, diríamos, en derecho, que una jueza o un juez en su despacho. No es menor. Y esto es algo que tiene que ser reivindicado por los médicos. Lo mismo algo que se llama privilegio terapéutico, que es la posibilidad de proponer y direccionar el mejor tratamiento disponible. Luego está del lado del paciente, de la paciente, decidir qué acepta y cómo lo acepta. Pero digamos, hay un tema de la medicina que tiene que recuperar. Cuando una médica se gradúa y luego se matricula, el Estado le deriva esta sección de poder para poder, es la única que puede prescribir, atender, realizar actos médicos avalada por el poder del Estado. Entonces, es muy importante entender esto. Entonces, lo que es eutanasia tiene una delimitación muy concreta. ¿Dónde se nos genera el problema? Se nos genera en la poca formación que tenemos sobre estos temas, ¿sí? Y se nos genera en un tema, y ahí retomo tu pregunta hace un rato, en un tema de orden, no quiero decir ideológico porque es una palabra que tiene un sesgo un poco fuerte, pero sí podríamos decir de posicionamiento filosófico o moral. Y acá hay un enorme parteaguas que cualquiera que tenga una formación en derecho constitucional lo tiene que poder entender así al vuelo. Y es, ¿cuál es? Mira, en mis primeros años de formación en bioética, la pregunta que a mí me torturaba es una pregunta metodológica que se hacían siempre los profesores y que es, ¿qué ética para la bioética? Es decir, este dilema, ¿desde dónde lo voy a ver? ¿Desde el utilitarismo, desde la ética del cuidado, desde el principialismo ético? ¿Cuál? ¿No? El dejarte, el de... Bueno, nosotros, yo no me dedico a la filosofía, me dedico al derecho, y en derecho lo tenemos resuelto de una manera bastante coherente y sistémica, que es la ética pública es la que se desprende, para resolver estos problemas, es la que se desprende de los valores, la axiología que trasunta la Constitución, los tratados de derechos humanos y lo que de ellos dicen, como dice nuestro Código Procesal Peruano, constitucional, los intérpretes vinculantes. Entonces, si yo, y ahí entra una diferencia súper importante, que es ética de mínima, ética de máxima, ¿no? El piso y el techo. Nosotros recordemos que la Constitución es esta norma jurídica y este acuerdo político que entendemos por debajo de para organizar la sociedad, el poder en la sociedad, ¿no? Catálogo de derechos y garantías. Por debajo de eso entendemos que la convivencia no es posible, es nuestro piso básico de garantía de convivencia. Si queremos saber dónde están los bienes jurídicos que protege una sociedad, agarramos el Código Penal, ¿verdad? Entonces, el mínimo, el piso mínimo, la ética de mínimas, lo que hace, como diría Tristan Engelhardt, es permitir a extraños morales que venimos de religiones, de filosofías diferentes, conversar con una misma plataforma. Y esa plataforma me lo da algo que el Perú, Ecuador, Chile, la mayoría de los países del mundo ya aceptaron. ¿Cuándo? Cuando firman estos tratados internacionales de derechos humanos y cuando suscriben sus constituciones. Entonces, este piso, este valor, además trae de la mano aquellos valores propios y necesarios para una sociedad democrática. Entonces, aquello que es una exigencia en una sociedad democrática,
de la mano de todo este catálogo, me va a dar el piso. Ahora, ¿cuál va a ser el techo? El techo van a ser mis convicciones. Y ahí Ujú, vamos a hacer un pequeño spin-off que seguro me vas a querer preguntar de objeción de conciencia. Pero el techo son mis propias convicciones. Entonces, se ujú, los voy a decir con un ejemplo. Si yo me pusiera bíblica, les diría que el piso es no matarás. ujú, Es este consenso básico de valores. Y el techo es amarás a tus enemigos. Yo puedo, no puedo obligar a nadie a una conducta heroica, a una conducta supererogatoria, pero todos estamos obligados a aquellas conductas por debajo de las cuales está lo antisocial. Entonces, si les pongo el ejemplo del aborto terapéutico, es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Tengo dos mujeres. Estas dos mujeres están embarazadas y tienen niños pequeños. Está embarazada en el primer trimestre y lamentablemente le dan la noticia en un control de rutina de que tiene un cáncer de útero y que necesita quimio, removerlo con una cirugía y quimio. Y eso implica terminar el embarazo. Ambas, si no lo hacen, hay un muy serio riesgo para su vida. O sea, si esperan a gestar, hay un muy riesgo serio para su vida. En, en ambas mujeres van a tener la opción, porque estamos hablando del aborto terapéutico, que está totalmente permitido en el Perú, ambas mujeres van a tener la opción de interrumpir el embarazo o de no interrumpirlo. Una mujer puede decir, yo prefiero dar la vida para darle la posibilidad a mi hijo a que gestar los 7, 8 meses y darle la posibilidad de nacer, aunque yo muera. Y tiene ese derecho, por más que alrededor todo el mundo diga, estás loca, es irracional. Y la otra mujer, la que dice, yo quiero vivir para criar a mi hija y busco ayuda para atravesar el terrible dolor de terminar este embarazo, ¿sí? También tiene el derecho. Ambas tienen que estar amparadas por la ley para poder tomar esta decisión. Entonces, ahora, ambas tienen que decidir según su propia conciencia. Entonces, esta es la diferencia entre ética de mínima, no matarás, y ética de máxima, ¿no es cierto? Amarás a tus enemigos. Yo quiero saber cuántos, yo soy una persona de fe, yo sé que tú también, pero yo quiero saber cuántos podemos vivir bajo la máxima de amar a nuestros enemigos. claro. Imagínense si ese fuera el mínimo legal. No, claro. ¿Ok? ¿Cómo estarían las cárceles? ¿No? Sí, claro. Entonces, me parece que es muy importante entender esto. Entonces, ahora, es muy importante el respeto en un Estado democrático y constitucional de derecho. Es muy importante el respeto por mis convicciones, claro que sí. Pero yo no puedo proyectar estas convicciones para obstaculizar el ejercicio de los derechos de los demás que pueden o no Claro, de compartirlas. hecho, en ese punto que muy bien justo acabas de mencionar, es lo que hace un poco de ruido cuando conversamos en torno a este tipo de derechos, y tanto Mm, porque se vio en el caso Ana Estrada, y es bueno que lo tratemos a propósito del caso María Benito, que es que de un lado, en efecto, comparto plenamente el razonamiento, la fundamentación, pero luego pasamos a la parte de la eficacia, ¿no? Y ahí vienen los grandes mm. desafíos, porque es por ejemplo, en el caso de Estrada, sustancialmente distinto por lo que acabamos muy bien de advertir. Ahí tienes que pedirle al médico que haga algo en el caso de Anestrada. O sea, estamos hablando de obligaciones positivas, hacer o dar, y eso por supuesto es más complejo porque tienes que casi moverle la mano a que haga algo al médico para que cumpla con la ejecución de la sentencia. En el caso de María Benito, digamos que por ese extremo no pareciera ser tan complejo porque básicamente es una obligación negativa, es dejar de hacer lo que se venía practicando bajo el tratamiento médico obligatorio. Claro, pero ten en cuenta una cosa, te lo digo trabajando 25 años con médicos, es muy fuerte Sí, claro. De hecho, el eso quería saber que llegar. tú vas a A eso, interrumpir eso, porque hay una acción, o sea, es exacto. interrumpir esto, O sea, hay un ¿me conflicto entiendes? moral igual, sino, y de hecho a un Bueno, médico le hace más duro el tema, porque si me permites es, ¿cómo haces claro. que un médico haga a un lado su juramento hipocrático y diga, voy a No, es que cumplir? no lo tiene que hacer un lado, es que no lo tiene que hacer un lado, lo tiene que entender Exacto, a eso es a en, lo que en voy. su ¿Cómo lo justa, replanteas? Ujú, lo tiene que entender en su justa integridad. La ujú, medicina tiene la obligación de, ante todo, no dañar, ujú, curar cuando es posible y cuidar en todo momento. ujú, Y parte de cuidar y de el respeto por la vulnerabilidad de la existencia es entender que todos nos vamos a morir. O sea, claro. no es una pregunta si nos vamos a morir, es la única certeza que tenemos. No tenemos idea si nos vamos a casar, si vamos a hacer dinero, cuánto vamos a vivir, no tenemos idea. Que nos vamos a morir, pucha, es la única Claro. certeza. A esa apuéstale porque esa va a suceder. Entonces, claro, pero es muy importante hablar de estas cosas porque el Ujú, hablar de esto, y yo invito a los que nos están escuchando que repliquen esta conversación con sus seres queridos, porque
el poder hablar libremente, sin tapujos, sin temores, sin inhibiciones, sin vergüenza de la enfermedad y de la muerte, nos Ujú, prepara también para caminar hacia eso con decisión, con dignidad, con claridad y dejar instrucciones claras a nuestros seres queridos para que si uno se viera en el escenario de no poder tomar la decisión, que ellos ejecuten nuestra decisión y no cargarlos con el peso de ser quienes toman la decisión por nosotros. Y esto se los digo con muchísimos años de acompañar en el fin de la vida, que la verdad es uno de los privilegios que considero que he tenido como bioeticista, es acompañar a la gente a morir, gente querida sobre todo. Es bien importante esto. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver, Cris, con esta sacralidad, la concepción de la sacralidad de la vida y ujú, esta así errónea concepción, esto lo puedo decir técnicamente hablando, errónea concepción de que el derecho a la vida es superior a otros derechos. No hay derechos absolutos y no hay jerarquía de derechos. Hay una interrelación, una interdependencia, una indivisión, pero no ujú, hay. Entonces, ¿qué protege el derecho a la vida? Al que le interesa, yo he escrito bastante sobre esto, como para orientar, si, al que le interesa profundizar un poquito más sobre esto. ¿Qué protege el derecho a la vida? El derecho a la vida protege la existencia, no solamente la existencia. Hay una existencia biológica material, ¿sí? Que es como este avatar que uno habita. Y por supuesto es necesario, es imprescindible. Ahora, lo que protege el derecho a la vida es la biografía que se despliega en el tiempo sobre este avatar o a ujú, través de este avatar. ¿Ok? Porque si no, no se entiende. Y esto sí lo dice, así como te digo que la Corte Constitucional de Ecuador yerra de lado a lado en sus categorías de eutanasia activa, pasiva, a voluntad, una cosa espantosa, pero sí acierta fuertemente con dos cosas. Una cosa que tiene que ver con esto, entender la existencia, la protección de la existencia como este despliegue del, yo te diría, biología y biografía. La Corte Constitucional habla de la dignidad y las condiciones de dignidad de la existencia que implican un contenido en esta vida. No es solo existencia material biológica, porque si no, hay dos cosas que el legislador peruano hizo que no podría haber hecho nunca y la hizo desde el momento cero, ¿vale? O casi cero. Una es la figura del aborto. ¿Por qué? Independientemente de que es todo un debate en sí mismo, cómo, cuándo, el aborto está reconocido como figura del Código Penal. Y ujú, eso implica que se considera, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana varias veces, hay un principio gradual e incremental en la protección de la vida. No tiene el mismo valor, históricamente no tiene el mismo valor la vida ya nacida que la vida por nacer. Por eso ujú, existe la figura del aborto y antes existía la figura del infanticidio, que era un homicidio que hoy diríamos agravado por vínculo y por alevosía, y antes estaba excusado por protección del honor, y no del honor de esa mujer, sino de la familia de esa mujer. ¿Ok? Entonces, así como ha cambiado esto, antes también se permitía el aborto eugenésico y hoy hay toda una relectura en una clave bien diferente de estos temas y la protección y el respeto a las personas con discapacidad. Pero el hecho de que exista la figura del aborto te habla porque del aborto terapéutico concretamente. Si el derecho a la vida protegiera la mera vida biológica, yo tengo un conflicto irresoluble, porque tengo vida biológica de la mujer, vida biológica de ese embrión, ese feto, no hay forma de resolverlo. ujú, En cambio, el legislador resuelve a favor de la vida de la mujer. ujú, Y hay otra cosa que es requete importante y es el concepto de muerte cerebral, que es más moderno, pero este es el concepto de muerte cerebral. Porque la muerte cerebral es que primero te declaran legalmente muerto y luego la muerte física, fisiológica acá, sucede. Y de hecho, ahora se está trabajando sobre una nueva revisión del concepto de muerte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que existencia no es meramente biológica, porque puede suceder que puede darse la contradicción, que por proteger esta vida biológica yo lesione la dignidad del sujeto. Y entonces, ahí está otro segundo punto que es bien importante y que el que le interese lo puede leer bien detallado en la sentencia de la Corte Constitucional de Paola Roldán, que es el bien jurídico protegido. Si la persona considera que la vida ya, ¿qué es el daño? Es alterar la situación de provecho del que goza un sujeto en relación a un bien. Entonces, la vida como bien jurídico, cuando ya no es percibida por las condiciones que rodean a esta vida tan particular, en el final de la vida, en un proceso de agonía que no tiene un horizonte de recuperación, ujú, ese bien ya no es valioso y por el contrario, se transforma en un vehículo que lesiona la dignidad del sujeto, que es lo que pasa en el caso de María y en el caso de Ana. Entonces, en este caso, una correcta interpretación jurídica te permite integrar y entender que la defensa de la persona humana y su dignidad, en estos casos en particular, implica entender
que el derecho a la vida no es un derecho absoluto Ujú. y que hay circunstancias en las cuales el permitir morir es permitir vivir con dignidad hasta el último momento. De acuerdo. Ahora, una de las cosas para ir y para pasar, si me permites, a un tema tú que estás muy vinculada además con los sistemas de protección de los derechos humanos, sí vendría bien que nuestro público sepas si nosotros somos la Coca-Cola en el desierto que viene tratando estos temas. Ya nos has mencionado varias jurisprudencia de algunos países vecinos, así que afortunadamente, digamos que no estamos solos en esa batalla de poco a poco ayudar a educar a la gente a entender el alcance de sus derechos y particularmente el derecho a la vida. Pero una de las cosas que sí sería bueno también a precisar es hasta qué punto un juez, una jueza, mañana más tarde se puede oponer bajo el argumento moral de que no puede participar. Lo digo porque en el caso Ana Estrada, yo sé que no es distinto nuevamente al caso María Benito, pero hablamos de cómo los médicos deben entender en su justa dimensión este juramento hipocrático, que no es solamente defensa de la vida a toda costa, sino que va acompañado de no generar daño, dolor y demás, Ujú. pero los jueces y juezas a veces son más pegados a la norma y es bajo la lógica incluso moral de, oye, mi objeción de conciencia, yo no puedo ordenar que se ejecute una sentencia que puede significar quitarle la vida a alguien. Y es una pregunta importante porque ellos están bajo una función pública, paradójicamente, pero no dejan de ser persona por eso. Entonces viene el argumento de que yo soy juez, pero soy persona. Entonces, como persona invoco mi objeción de conciencia para no cumplir mi Bueno, función pública de... me encanta, me metes en problemas con esta pregunta, pero me encanta porque lo he dicho muchas veces. Tú sabes que yo le tengo mucho, mucho respeto y mucho cariño a la labor judicial Ujú, y tomo bastante tiempo. Ahora voy a viajar a Trujillo precisamente para el aniversario de la Corte, para dar ujú. un curso para jueces, porque trabajo mucho con jueces y juezas, porque creo que necesitamos darle, se les Claro. exige mucho, pero no se les Y hay dan las sus suficientes excepciones, ¿no? Porque tenemos oportunidades. quienes están en la vanguardia, están al tanto de Así lo que es, tú estudias, por ejemplo, así bioética, es. y lo van entendiendo mucho mejor, pero también hay de los Si que tú lees todavía el voto de Carlos resisten, ¿no? Calderón en el caso de Ana Claro, Estrada, que es un querido amigo, exactamente, claro, sí. exactamente. Ahora, hay una cosa que me parece bien importante que hay que decirlo y que hace falta en última instancia, por supuesto, abrir de mínima, abrir la discusión. Ya yo lo vengo diciendo hace mucho, fuerte y claro. Y es, si estamos hablando de personal sanitario, de personal de salud, existe la objeción de conciencia, sí, y es individual, no es institucional, pues es un derecho constitucional y tiene sus reglas, es decir, para que funcione tiene sus reglas. No puede ser institucional, no es que un hospital o un servicio completo dice soy objetor. Ahora, ¿puede un juez o una jueza objetar en conciencia? Desde mi punto de vista, absolutamente no. Ujú, No, no existe. Por eso, en el caso de María Benito, la primera jueza dice me abstengo por decoro, y es ujú. como, ¿pero cómo que por decoro? O sea, ¿dónde se ha visto? Digo, me abstengo por decoro. Entonces, a ver, ¿por qué no? Porque, porque cuando tú concursas y ganas una plaza como juez o como jueza, tu norte es la Constitución Ujú. y el bloque de constitucionalidad. Y tú te comprometes por tu honor y es tu deber y es tu chamba, ¿sí? Cumplir y hacer cumplir en cuanto a ti compete estos derechos. Ahora, ¿existe la libertad, la independencia judicial? Por supuesto que sí, pero yo entiendo que este piso del que hablamos, o Ujú. sea, este piso es el piso de la ética pública, es el piso de la ética que nos rige a todos y eso es lo que rige las decisiones en políticas públicas, ya sea las del Ejecutivo, las del Legislativo o las judiciales, porque la sentencia es la ley para el caso concreto. Entonces, ¿puede una jueza decidir conforme sus valores? No. Claro. Está muy lejos, desde mi punto de vista, tú eres el experto en temas jurisdiccionales, pero desde mi punto de vista va en contra de su función. O sea, si una persona tiene unas convicciones tales que siente que no va a poder cumplirlas en la función jurisdiccional, no tiene que dar un paso al costado en su función jurisdiccional. Entonces, es distinto del rol parlamentario, porque el rol parlamentario tiene otra función que tiene que ver con una expresión de la diversidad, bla, 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 un montón de cosas. Ahora, en el caso de una jueza o un juez, no podría ir en contra, por ejemplo, y lo he hecho muchas veces en relación, por ejemplo, a los derechos de las personas LGBT. No, la ideología de género, no existe la ideología de género. O sea, tú has suscrito los tratados internacionales y son obligaciones legales del Perú y hay jueces y juezas que ponen al Estado peruano en constante situación de violación Ujú. de sus obligaciones internacionales que engendran responsabilidad internacional. Entonces, a mí me parece un tema
bien bonito y bien delicado porque hay una mala concepción de esto. Digamos, Claro. yo sí creo que no hay ese margen de objeción de conciencia, podría inhibirse. Ujú. En todo caso, si fuera algo que le resultara, pero no podría inhibirse, por diferentes razones podríamos pensarlo en términos procesales, cómo se Por maneja. otras razones, pero no podría ser de esa índole, ¿no? No, Porque si no, finalmente no, es rehuir tu no, labor, porque pues, ¿no? Porque para eso es está una tu denegación de Administración de justicia. justicia. Claro, claro. O sea, por eso te Aparte, digo, sería a- rehuir a- tu labor. a ver, hay un principio general del derecho que dice específicamente que los jueces no pueden negarse a Claro. dictaminar por oscuridad, por bla, Agresivo bla, bla. Bueno, deficiencia de la norma, claro, es un principio general del derecho, inclusive, ¿no? Porque si no, imagínate, si no encuentro justicia ante un juez, entonces ¿a quién busco? Porque, pero a ¿qué ver, me porque es queda? que el juez, a ver, tú sabes que yo tengo, a ver, te decía, tío, profesora de Derecho Civil, trabajando, formada en Derechos Humanos, con lo cual he trabajado constitucionalización del derecho privado toda Ujú, mi vida. Entonces, obviamente sí estoy a favor de las integraciones constitucionales y demás, pero digo, una cosa es esto ujú, y otra cosa es, y de nuevo, el margen para la independencia judicial y el sano criterio y una serie de cosas. Y otra cosa es cuando tú ya estás frente a un reconocimiento de derechos y frente a cosas tan claras, porque a ver, la de María Benito, la ley es pero prístina, la ley general de salud. ¿Ah? Entonces, estás en un caso tan prístino, tan claro, y dices, no, pues que a mí no me late porque yo, mis convicciones morales, filosóficas, religiosas. No, no es ese el espacio. A nadie le importan las convicciones morales o filosóficas de un juez. Las que importan son las que van en consonancia con los derechos fundamentales y los derechos humanos. Claro que, y en esto es interesante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos marca en algún punto el matiz, que es este margen de discrecionalidad, que si los estados tienen un margen de discrecionalidad a nivel legislativo para poder aceptar ciertas figuras y por ende yo no puedo condenar al Estado en términos de responsabilidad, por ejemplo, por no regular la eutanasia. Pero si usted te vas a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte nunca habilitó el margen de discrecionalidad. claro. Nuestro sistema interamericano es bastante más tutelar, vamos a decir así, pro persona, en términos de asegurarse el respeto de los derechos y de las libertades de las personas dentro de esta diversidad que establece un Estado constitucional democrático de derecho y las exigencias de una sociedad democrática. Entonces, no sé, yo sí creo que es un tema bien bonito. A mí me parecería muy constructivo y yo siempre propongo estas conversaciones dentro del ámbito jurisdiccional porque genera mucho shock. Es como, pero Además, porque ¿cómo? es un ¿No? poco también prever el problema, ¿no? Porque el caso Ana Estrada es uno de los casos que quizá ha puesto el Mm. tema en boga, pero no es el único, ¿no? Ya estamos hablando de María Benito, que nuevamente es distinto, pero quién sabe si mañana más tarde, y es bueno que ya se comience a conversar sobre el asunto. Más bien, si me permite, ya nos quedan unos minutitos finales y algo que me gustaría que a modo de cierre nos puedas aportar, mi querida Paula, como lo has estado haciendo a lo largo de la entrevista. Hay varias profesionales, abogadas, Sí. abogados, que ven en la bioética como un espacio interesante, pero al mismo tiempo desafiante porque es tumbar paredes, literal, cuesta, pero hay que hacerlo, no es pico y pala en realidad, ¿no? A diferencia de otros ámbitos que ya tienen varias construcciones aceptadas y por lo tanto la cosa no es tan complicada. ¿Cuáles serían para ti, a modo de cierre, las recomendaciones, consejos que le darías a quienes ven este espacio en el que tú ya tienes bastante tiempo trabajando y con éxito, además, incluso patrocinando casos como los que hemos podido conversar el día de hoy? ¿Qué les podrías decir a ese profesional del derecho, a esa abogada que dice, yo también quisiera dedicarme a esto de la bioética jurídica? Pero, ¿qué recomendaciones y consejos? Porque va a encontrar naturalmente resistencia. De hecho, cuesta, hay que hacer trocha, como se dice, y tumbar paredes, pico y pala, pero ahí vas tú y lo has estado logrando con bastante éxito. Quizá esas palabras finales para nuestro público que ve estos temas y que diga, a ver, yo también quiero comenzar a hacer pico y pala en estos temas de bioética, jurídica, de la vida digna y demás. Mira, te agradezco mucho la pregunta, porque sabes que además la docencia es algo muy cercano a mi corazón. Lo primero que le diría es infórmense, bueno, lo primero que le diría es escríbanme a través de mi Instagram, que me va a encantar a los que tengan ganas de seguir esta conversación, mi Instagram como Paula Siberino Babio, me va a encantar seguir esta conversación. No somos tantos, pero sí, pero eso hace que esto también sea un campo profesional bien interesante. La bioética no es para estómagos delicados, eso me lo dijo Gladys Mackinson hace muchísimos años, más de 25 años. No es para estómagos delicados la bioética. Digamos, las situaciones ideales, para cuando el problema llega a ti, las resoluciones ideales ya quedaron atrás hace mucho tiempo. Por eso yo desde lo profesional llevo el último tiempo trabajando muchísimo en mecanismos preventivos. Yo trabajo ahora con clínicas y con espacios sanitarios
desde los mecanismos preventivos, ¿no? Ahora, sí hay un enorme campo de trabajo. Mira, sin ir más lejos, ahora todo el mundo está con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Tú sabes que yo también estoy trabajando muy fuerte con el tema de los neuroderechos. Ha habido una sentencia hace muy poco en la Corte de Chile, la Corte Suprema de Chile. Yo formo parte de un task force para América Latina y el Caribe, que estamos en la implementación de la protección constitucional de los neuroderechos. Y la piedra angular, yo soy la única biotecista en ese equipo, la piedra angular de la sentencia de Chile es el consentimiento informado. Y a todos y de verdad yo trabajo con gente, pucha, a uno de distintas partes de la región, y nadie lo había visto. Y cuando yo hablaba, le digo, pero pucha, ¿no lo viste? Claro, no, no lo vieron. Ellos vieron otras cosas, por supuesto. Por eso es maravilloso trabajar en equipo y la bioética te forma en el trabajo interdisciplinario. ¿Y por qué no lo vieron? Pues porque no tenían el ojo entrenado para eso. Entonces, los desarrollos de inteligencia artificial, yo soy parte, como te decía, relatora del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, y UNESCO viene trabajando súper fuerte y ha dado las principales recomendaciones de inteligencia artificial en las cuales se basó la nueva norma europea en materia de regulación de la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente está atravesado por la bioética, todo lo que tiene que ver con biotecnologías está atravesado por la bioética. Biología sintética, en el IBC ahora estamos trabajando en un reporte, empezando un reporte sobre biología sintética. Propiedad intelectual, yo vengo del palo de la propiedad intelectual, aunque ustedes no me lo crean, en mi muy temprana juventud, a los que les gusta la propiedad intelectual es inmenso todo lo que tiene que ver y la bioética vinculada con estos temas. Entonces, porque aparte cada vez más, ahora las semillas, todo. O sea, hay un inmenso campo de trabajo. Es una especialidad ardua, requiere mucho trabajo, mucho estudio. No se hace en la biblioteca, se hace pateando hospitales o lo que sea del campo del que uno está trabajando. En mi caso es el campo sanitario, pero no se reduce al campo sanitario. Pero es un campo con muchas posibilidades, es fascinante. Y bueno, los que tengan espíritu crítico, emprendedor y un absoluto desprecio por la autoridad, de manera de poder. No, nadie en este podcast le pasa eso, por favor. Pero a lo que me refiero es en el mejor de Sí, los claro. sentidos, en el sentido de no respetar la forma vacía, Claro. sino de estar dispuesto a mirar sin prejuicios, a mirar con un espíritu abierto, constructivo, de profunda autocrítica, y estar siempre abierto a la expansión, al crecimiento y al diálogo. Yo estoy acostumbrada a trabajar mucho más con gente que no piensa como yo que con gente que piensa como yo. Entonces, ese ejercicio constante de respeto, de escucha, de construcción colectiva, yo creo que es un ejercicio profundamente democrático y está en el corazón de la bioética. Y hay una última recomendación y con esto cierro. La bioética nos toca a todos todo el tiempo, porque todos somos hijos de alguien, todos vamos a enfermar o hemos enfermado, todos nos vamos a ver o hemos visto a alguien querido en una situación vulnerable. Entonces, tener un manejo sobre estos temas, aunque más no sea a nivel informativo, nos permite tener mejores herramientas, ¿no? Y de nuevo, también enamorarse de esta ternura que genera la vulnerabilidad de lo humano y de la existencia. Yo creo que la bioética es una disciplina desde el derecho. Fernández Salego hablaba, ¿no? Que el derecho es este ejercicio, es esta disciplina para el ejercicio de la felicidad humana. Y yo creo que la bioética le suma el ser una herramienta para la supervivencia, pero que tiene un pie reconociendo que todos estamos en el barro. Y eso te tiene que atravesar de una profunda ternura y una profunda comprensión. Si a esto le sumas un espíritu crítico y creativo, pucha, si no te diviertes con eso, vuelve. ¿Con qué? Muchas gracias, querida Paula. De verdad, encantado de haberte tenido en el espacio, más allá de siempre la simpatía con la que tú siempre conectas con nuestro público, con los abogados, las abogadas, los jueces, juezas que han tenido la fortuna de escucharte en seminarios, clases. Este ha sido un espacio que creo que queda corto para todo lo que probablemente podríamos conversar en torno a la bioética, el derecho a la vida, al principio de dignidad. Así que queda hecha ya la invitación para que no sea la única vez en la que nos puedas acompañar. Estaremos al pendiente de todas estas decisiones judiciales que van abriendo esa trocha para que podamos entender en su justa dimensión derechos tan importantes como vida y quién sabe mañana más adelante otros que están dentro de lo que tú con buen criterio has venido trabajando arduamente. De esta manera concluimos entonces, doctores y doctoras, ha sido para ustedes este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Volveremos el próximo miércoles, como han podido apreciar, siempre así temas de plena actualidad, controversiales, pero con invitados, invitadas, como en el caso de Paula, que nos ayuda a entender lo difícil en fácil, que eso es uno de los talentos muy importantes de cada una de las personas que nos han acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo, que pasen un bonito fin de semana largo de reflexión y nos reencontramos la siguiente semana. Les mando un fuerte abrazo, cuídense, gracias, buenas noches, chao, chao.